Leider Ramos por acá. Quiero hacer este video y le voy a titular el presidio político en Cuba. Me parece que es lo que está en el bombo ahora mismo, es hablar de los presos políticos en Cuba, etcétera, etcétera. Y con la llegada de uno de los últimos de ese grupo, pienso yo que se ha cerrado un ciclo y que debe volverse a abrir en cualquier momento, pero se ha cerrado un ciclo y me gustaría dar mi pequeña opinión, como reflexión, hacer mi pequeña reflexión sobre eso. Yo pienso que los cubanos no nos ponemos de acuerdo nunca porque nosotros aplicamos lo que llamo yo la ley del embudo. Si usted quiere llenar este pomito de agua, coge un embudo, lo pone por acá, le echa el agua, por supuesto por el lado ancho, y cae en el pomito. Ahora, para los cubanos, cuando hablamos de Cuba, nosotros queremos que nos llenen el pomito con el embudo virado al revés. Trata de hacerlo, a ver qué pasa. Me voy a ir un poquito atrás. Estamos en octubre, un mes para mí importante. Voy a empezar con el 10 de octubre de 1868. El señor que se conoce como el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, que le dio la libertad a sus esclavos y los invitó a luchar por la libertad de Cuba. Él sacrificó lo que él había construido con su esfuerzo para rebelarse ante un sistema al cual él llamaba injusto. Y aun cuando encarcelaron a su hijo, o lo detuvieron las fuerzas españolas, él dijo: no, pueden matarlo, todos los cubanos son mis hijos. Y se llama el padre de la patria por eso. Yo diría que nuestro primer preso político fue José Martí, y por eso es el título de este video, el presidio, porque escribió el presidio político en Cuba. Yo lo leí en algunas páginas, y Martí tiene su forma de expresar lo que él piensa, y lo hace a través de la prosa, la poesía, y se hace un poco largo. Simplemente la idea principal es que en el presidio en Cuba, en esa época, que a Martí, siendo un niño prácticamente, lo metieron preso y lo acusaron de sedición. Ahí le voy a dejar lo que quiere decir sedición, para que más o menos usted entienda. Y desde aquella época ya nosotros sufrimos lo que es presidio político, y él describe su estancia ahí como una cosa dura, donde andaba con un grillete en un pie, con una cadena, le daban un pico, le daban un garrotazo. Martí salió de ese presidio muy, muy mal y se exilió, se fue exiliado a España y estuvo viajando por Latinoamérica. Llega aquí a Estados Unidos. En Estados Unidos organiza su serie de trabajos con su propio esfuerzo, con el objetivo de recaudar fondos para regresar a Cuba a continuar la lucha. Cuando se entera del inicio de la guerra de 1895. Yo diría que el segundo preso político que tuvimos en Cuba, si se puede decir así, nos gusta o no, fue Fidel Castro. ¿Por qué? Vamos a usar la ley del embudo. Si ahora tú no estás de acuerdo con el gobierno en Cuba y tú haces sabotaje, quemas un cañaveral, tratas de envenenar el agua de una comunidad, pones una vez en un avión de cubana de aviación que explota y mata a muchas personas, lo vamos a mirar con el embudo del lado de Miami. Tú eres preso político. Ahora, si lo hacen aquella gente antes de 1959 contra Batista, lo vamos a mirar con el otro lado del embudo y le vamos a decir: ustedes son unos revoltosos. Revoltoso no, nos gusta o no, el señor fue a prisión, la misma historia, por asaltar un cuartel, para conseguir las armas para derrocar un sistema el cual él consideraba que no era el correcto, un gobierno, una dictadura igual, y fue a prisión por eso. Los sale de prisión, se va al destierro a México, se reorganiza, no se sabe cómo, pero bueno, compran un botecito con 80 personas, algunas armas, y decide regresar a Cuba a luchar contra lo que él creía que era incorrecto. Hasta ahí yo no tengo ningún problema con eso, yo pienso que es digno de admiración. Ahora tenemos el caso del señor José Daniel Ferrer. Para muchos, un preso político de prestigio. Mi opinión, yo me la voy a reservar. Pero la pregunta mía es: ¿por qué se fue José Daniel Ferrer de Cuba? Porque yo nací en 1976, José Daniel Ferrer. No quiero hacer leña del árbol caído, sino usar simplemente para hacer mi análisis.
Yo nací en 1976, este señor nació en el 70, 6 años más joven que yo. Para cuando yo tengo uso de razón, en 1981 más o menos, que me empiezo a acordar de algunas cosas, yo pienso que ya el que estaba en Cuba estaba porque quería, porque en 1980 casi todo el mundo se fue del país. La crisis de Mariel, la gran mayoría, el que se quedó, se fueron muchos por descontento, que digo yo que es la razón principal por la que emigran los cubanos, porque la gran mayoría de esos que se fueron los mismos que ayudaron a ese gobierno llegar al poder. ¿Por qué digo fueron los mismos? Porque ya en 1996, antes de yo cumplir 20 años, me lleva el servicio militar obligatorio. Y yo estoy en las lomas del Escambray, donde hubo un alzamiento de personas que estuvieron en contra, los mismos que ayudaron a poner ese gobierno en el poder, después se rebelaron y habían personas allí que estaban en contra de ese gobierno, pero decidieron no irse. Eso no me lo contó nadie. Eso lo vi yo con estos dos ojos que están aquí, que se va a tragar la tierra, y 6 compañías más que integraban pelotones donde ellos, otros guardias armados con AKMs, pasaban por frente de las casas de esa gente y esa gente no se escondían para mostrar su descontento y tenían carteles puestos ahí, nos decían chivatos, nos gritaban cosas. Y yo nunca escuché a que a ninguno de esas personas se lo llevaran preso, que tenían antecedentes, que fueron ya presos políticos, porque fueron los mismos que supuestamente después llamaron bandidos y se alzaron. ¿Verdad? Yo eso lo vi con mis propios ojos. 1994 fue la crisis de los balseros. Todo el que se quiso ir de Cuba y se pudo ir porque el gobierno dijo, el que se quiera ir que se vaya, lo hizo. Yo digo, la gran mayoría, porque a mí me lo propusieron, me dijeron, la idea es llegar ahí a La Habana, están llegando la gente en carros, en sus máquinas, la dejan ahí en la orilla de la playa, construyen lo que tengan, arman una balsa y se van remando. Lo de ellos es llegar a aguas internacionales ahí y de ahí los rescatan, porque nosotros los cubanos somos en Estados Unidos privilegiados, el embudo. Tenemos nuestras leyes que nos protegen, que nos ayudan a llegar a este país. Habían organizaciones, hermanos a rescate, que simplemente poblaban la zona y le informaban a la guardacosta que habían cubanos en el agua, una acción muy noble, humanitaria, pero que cuesta dinero. Tú te preguntas, ¿de dónde sale ese dinero? Y rescataban a esos cubanos y llegaban aquí, a Estados Unidos, como decimos nosotros, a tierra de libertad. Muy bueno. Pero ahora, yo le voy a hacer una pregunta antes de seguir adelante. Yo vivo en Estados Unidos, la mayor parte de mi vida consciente de adulto la he vivido en Estados Unidos. Si aquí en Estados Unidos un funcionario, un empresario, ahí está la audiencia en el Senado del CEO de TikTok, que le hicieron una audiencia, un juicio en el Senado de los Estados Unidos, porque decían que TikTok era una compañía que estaba patrocinada por el gobierno chino, comunista. Eso aquí es un delito que se paga con prisión, porque eso se llama trabajar para un gobierno extranjero. Se pueden acusar de espionaje, te pueden hacer, depende del estado, vas preso por una bola de años. Yo pienso que en 1999, cuando este señor fue preso, le hicieron una condena de 25 años, que para mí es injusta, porque yo no sé lo que él hizo, pero lo que haya hecho me parece 25 años, y cuando tú sales de libertad, aquí en Japón, en la China, si tú violas las condiciones de tu libertad, vuelves a prisión. La pregunta sigue en pie y vamos a escuchar. Yo digo, ¿por qué salió ahora precisamente José Daniel Ferrer de Cuba? Vamos a escuchar un pedacito de lo que él le dijo a Otaola. ¿Cómo te ofrecen salir? ¿Cómo pasa esa transacción, esa negociación? A ver, te cuento. Desde el 99 ellos vienen insistiendo en que si no me voy a estar preso toda la vida. En el 2003 me llegaron a pedir la fiscalía pena de muerte y si no te vas te fusilamos. Siempre me negué. Fui de los 12 que nos quedamos cuando las excarcelaciones del 2010-2011. En marzo, cuando vino el Papa Benedicto XVI, que pasé un mes detenido en operaciones policiales, el centro de tortura de Versalles, me volvieron a decir, si no te vas a seguir preso el resto de tu vida. Eso lo han hecho siempre, yo siempre me negué. Pero ahora cuando salgo en enero y veo que a nivel local, la oposición, exceptuando las damas de blanco y algunas personas, no hay articulación, hay un descontento muy grande, pero no hay articulación, no hay liderazgo, no hay coordinación, que explota en medio del hambre y del apagón,
pero cuando ve el terror desatado en su barrio, se recoge, se esconde y ya se mete un mes que no abre la boca, ¿no? Empiezo a articular nuevamente. Empiezo a articular y veo que no tengo coordinadores, todos están al exilio y comprendo por qué salieron al exilio, no querían estar en las condiciones en que yo y los demás presos políticos estamos. Veo que hay muchos activistas dispersos. Cuando trato de empezarlos a traer para observarlos, ver cuál es su estado de ánimo, que eso no se puede hacer con una llamada telefónica, todo el que venía me lo detenían. Vladimir, Martín Castellano, Roilán Álvarez Renzoler, lo detenían, le decían, son 8 años y vuelves a casa de José Daniel. Cuando veo que esas amenazas no son falsas, que están dispuestos a seguir encarcelando, yo mismo le digo, no vengan más. Esto es comunicación por WhatsApp en el ratico que hay internet. Y entonces digo, primero porque siempre me ha gustado ayudar, antes de ser opositor abiertamente, del 91, al que se acuesta sin comer y se está muriendo de hambre por falta de medicina, le digo a mi esposa, vamos a ampliar. Mi esposa siempre dio atención médica, incluso estando yo en prisión, a todo el que pudo. Digo, vamos a ampliar la labor social, vamos a darle comida a todas estas personas y vamos a ser claros. Ese es el mensaje que más le duele a ella, que todo Santiago ande diciendo que donde dan... A ver, deja ver si yo entendí. En el 99 metieron preso a José Daniel Ferrer. Ya yo expliqué que en el 94 todo el que quiso de irse de Cuba se fue, pero bueno, él no fue de esos que quiso irse de Cuba. Y ya en el 99 el descontento por el periodo especial que había en Cuba aumentó y este señor fue preso. Lo liberaron. Sabemos cómo funciona esto. Le pedían pena de muerte supuestamente, lo liberaron, volvió a entrar a la prisión. En el 2010-2011 José Daniel Ferrer estuvo aquí en Estados Unidos. Ya él supo cómo vivía Estados Unidos. Sin embargo, decide regresar a Cuba. ¿Por qué? Ahora quiere irse. ¿Por qué? Porque dice, según él, que notó que ahora no hay articulación, que hay muchas personas, muchos de los que ya en Cuba hay más libertad, ya en Cuba no es la misma de 99. Hay personas que explotan por hambre y apagón y salen a la calle a explotar, pero cuando ven que más o menos que hay eso, se calman otra vez. Y él porque a él emigró, porque a él le gusta ayudar. A él le gusta, a él y a su esposa, porque según él mismo lo dice, no es chisme mío, él siguió, su esposa, mientras estuvo en prisión, siguió dando atención de alimentos y medicina. Imagínate tú, una persona discriminada totalmente por el sistema, que está dando alimentos y medicina a los más necesitados en Santiago de Cuba, porque él quería mandar un mensaje. El mensaje de que en casa de José Daniel Ferrer viven bien, porque dan alimentos y medicina a quien lo necesite. Vamos a escuchar la segunda parte para yo poder hacer ya el resumen de lo que es sencillamente mi opinión. Entonces, aquí te respondo lo que tú me preguntabas. Ya yo había pensado, digo, si esto se vuelve a repetir, que lo que hemos creado con tanto sacrificio lo destruyen, se desmantela, con que vuelva a prisión, si asaltan, aquí viene la parte que más me dolía. Yo me toqué a mi esposa y a mi hijo viviendo como indigente. Es decir, no le faltaba alimento, gracias a la familia de ustedes acá en el exilio. Tuve entre los principales solidarios con la ayuda a mi familia, a los presos políticos, un montón de presos políticos, ¿no? Pero, es decir, ni con dinero en Cuba, si no tienes las conexiones, las habilidades, la red y con el acoso de la policía política, diciéndole a los vendedores, si le vendes a la mujer de José Daniel, te meto 16.000 pesos de multa o hasta 36.000, sin tener quien le comprase el saco de carbón, atendiendo a un niño, llevándolo a la escuela, el niño alérgico, la vacuna, no aparece la vacuna, a ver dónde la encuentro, el día entero la java de José Daniel en huelga de hambre, sin corriente eléctrica, sin conexión a internet, con unos ventiladores recargables, pero si son 20 horas sin corriente ya ni el ventilador funciona, durmiendo en el piso, en el portal, porque la temperatura es insoportable dentro de la casa. Y, obvio, yo puedo vivir en las peores condiciones y no hay problema. Yo tengo 55 años. Yo crecí en el monte con mosquitos, en condiciones extremas, descalzo. Yo me vine a poner zapatos de grande. Las espinas no me entraban en mis pies. Yo dormía en un bote, pescando en la plaza toda la noche y ni los mosquitos me despertaban. Es decir, yo estoy acostumbrado a eso. Tú estás preparado físicamente, ¿no? Para que tú veas la vida como te prepara para lo que viene, caballero. Pero mi hijo de 6 años, en esas condiciones, eso sí me duele. Eso sí me duele.
compro una planta eléctrica, monto una planta eléctrica, compro batería, un convertidor y tengo garantizada la energía eléctrica. No puedo tener internet porque si toma el fluido eléctrico de la ciudad, claro, se cae la transmisión de la antena porque no tiene ni batería autónoma para las antenas de Texas, para la telefonía para móvil. mantener la señal. Le doy las mínimas condiciones a mi familia. Y el día del asalto, como ellos saben dónde duele, no, se llevaron las vacunas de mi hijo. Se llevaron ropa de mi hijo, los juguetes de mi hijo, se llevaron todo, la merienda, la nevera donde estaba la merienda de la semana de mi hijo y de los niños, porque creamos de inmediato una guardería. Daycare, le dicen acá, ¿no? Sí. Y teníamos 23 niños. ¿De quién? De las trabajadoras que me están ayudando a cocinar, a limpiar, a organizar. Se llevaron todo, se llevaron el televisor que le había comprado a esos niños para que viesen televisión. Todo se lo llevaron. Ese día en mi casa no había que darle de comer al niño. Detuvieron a mi hijo y a mi esposa. Mi hijo se orinó en los pantalones. Y previendo eso, y ya las quejas de mi hija Ana Laura, que es mi cuarta hija, que llevaba más de 3 años pidiéndome que quería venir para los Estados Unidos y no había podido lograr que ella pudiese salir. Yo me dije, obvio, no lo comento con nadie porque si a ellos le llega me meten preso ahorita mismo. Dije, si vuelve a pasar esto, me voy. Me voy porque... Bueno, yo creo que ya yo escuché suficiente como para formar mi propia opinión. ¿Por qué emigramos la mayoría de los cubanos a Estados Unidos? Por problemas económicos. Pues pienso yo, como Carlos Manuel de Céspedes, los verdaderos héroes se quedan allá, ¿no? Pero, si José Daniel Ferrer ahora, una persona que supuestamente es perseguido político, no lo dejan comprar arroz en la placita, pero lo dejan comprar un televisor para darle televisor a los niños de 23 mujeres que trabajan para él, para ayudarlo a limpiar, a cocinar, a eso. Una familia que está totalmente discriminada, pero tienen dinero para dar asistencia de medicinas y alimentos a personas más necesitadas que ellos. Pero no trabajan. ¿De dónde le entra el dinero? Mi opinión, usted con lo que no es suyo, con el dinero que no es suyo, usted lo reparte. Pero recuerden lo que pasa cuando usted recibe en Estados Unidos dinero de un gobierno extranjero para mandar mensajes en contra del gobierno de Estados Unidos. Va a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué emigró José Daniel Ferrer de verdad? Yo en parte me siento culpable, porque ahora cuando entró presidente Trump, él quitó todas las ayudas esas que daba el gobierno de los Estados Unidos muy humanitariamente a otros países, de entre los cuales se incluía Cuba. La USAID, la ayuda esa que daba Estados Unidos para disidentes, para periodistas independientes, para todo. No, eso no salía del bolsillo de Otaola, de ningún cubano normal de aquí. Eso salía, como funciona todo en la política, los políticos gestionaban esa ayuda, se quedan ellos con su pedacito, le dan a organizaciones aquí, esas organizaciones se quedan con su tajadita, la mandan para Cuba, José Daniel Ferrer y otras tantos exiliados, presos políticos. Vamos a ver la definición de preso político de nuevo, porque me parece que no estamos claros. Se quedan con su tajadita y mandan ese mensaje de ayuda. Ahora, cuando te cortan la entradita de dinero, me parece a mí, obviamente, tú no quieres ver a tu hijo pasando trabajo. Porque si tú eres guapo de verdad, tú dices, esta ayuda que yo le doy al pueblo de Santiago de Cuba sale de mi negocio particular. Sale de mi finca que la trabajo yo con el sudor de mi frente. Yo estoy consciente que usted no se la iba a regalar a todo el mundo. Yo estoy consciente que usted hace mucho hubiera emigrado a Estados Unidos. Porque, a ver, un preso político, un preso en esas condiciones debería salir, no sé cómo salió Mandela de la cárcel, con falta de visión, con golpes visibles, le faltan los dientes, cicatrices. Yo no veo eso en José Daniel Ferrer, es mi opinión. Mi opinión, cerrando el caso, José Daniel Ferrer es otro cubano más que vivió del cuento allá de la ayuda que le mandan, el dinero que le mandaban aquí, y cuando le cortaron la entrada, se acabó